Muy buenas noches, amados amigos y hermanos presentes aquí en San José de los Campos, República del Brasil. Muito boa noite, amados amigos e irmãos presentes aqui em São José dos Campos, República do Brasil. Es para mí una bendición grande estar con ustedes nuevamente É para mim uma grande bênção estar com vocês novamente para compartir unos momentos de compañerismo alrededor del programa divino para compartilhar alguns momentos de companheirismo ao redor do programa divino y ver dónde nos encontramos en el programa de Dios e ver aonde nos encontramos no programa de Deus y así ver qué tiene Dios para nosotros en este tiempo final. e assim vermos o que Deus tem para conosco nesse tempo final. Y ver si Dios se olvidó o no se olvidó de la América Latina y el Caribe. E ver se Deus se esqueceu ou não da América Latina e Caribe. Vamos a ver en Apocalipsis capítulo 1, verso 1 al 10 y Apocalipsis capítulo 22, verso 6. Vamos ver no Apocalipse capítulo 1, do verso 1 ao 10 e 22, versículo 16 em diante. Dice así: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor e ouvi detrás de mim uma grande voz como de trombeta que decía: yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último. que dizia: Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último. Y ahora leemos en Apocalipsis capítulo 22, verso 6, E agora leremos no Apocalipse capítulo 22, verso 6, donde dice: onde diz: yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Eu, Jesus, envio meu anjo para vos testificar essas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Nuestro tema para esta ocasión es la voz del Señor Jesucristo en el día postrero. Nosso tema para esta ocasião é a voz do Senhor Jesus Cristo no último dia. Y esa es la voz que nosotros queremos escuchar. Esta é a voz que nós queremos escutar. La voz de nuestro amado Señor Jesucristo. A voz do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Pode sentar-se, quero ter a vontade. Es muy importante saber que para escuchar la voz de Dios É muito importante saber que para escutar a voz de Deus, necesitamos encontrar necessitamos encontrar por medio de quién Dios está hablando. através de quem Deus está falando. Porque no hará nada el Señor Jehová sin que antes revele sus secretos a sus siervos, sus profetas. Porque não fará nada o Senhor Jeová sem que antes revele os seus segredos aos seus servos, os profetas. Así nos dice por medio del profeta Amós Assim nos disse através do profeta Amós, en el capítulo 13, verso 7, no capítulo 13, verso 7, y por medio del profeta Moisés nos dice en Deuteronomio capítulo e através 18, nos diz em Deuteronômio, capítulo 18, verso 15 en adelante: verso 15 em diante. profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios. A él oiréis. O Senhor teu Deus te despertará um profeta no meio de ti, de teus irmãos, como eu. A ele ouvireis. Conforme todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb el día de la asamblea, diciendo: no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego, para que no muera. Conforme tudo que pediste ao Senhor teu Deus em Horebe no dia da congregação, dizendo: não ouvirei mais a voz do Senhor meu Deus, nem mais verei esse grande fogo, para que não morra. Y Jehová me dijo: han hablado bien en lo que han dicho. Então Jeová me disse: bem falaram daquilo que lhe disseram. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Eis, lhe suscitarei um profeta do meio de seus irmãos como tu, e porei as minhas palavras na sua boca, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. E será que qualquer que não ouvir
Así dice Dios por medio del profeta Moisés. Assim Deus disse através do profeta Moisés. Dios ha establecido que pondrá su palabra en la boca del profeta que él envía. Deus estabeleceu que ele colocará a sua palavra na boca do profeta que ele envia. Y cuando ese profeta hable esa palabra, Quando este profeta fala esta palavra, esa es la voz de Dios para el pueblo en ese tiempo. esta é a voz de Deus para o povo nesse tempo. Por eso ustedes pueden ver que Dios ha enviado profetas a través de toda la historia bíblica, Por isso que vocês podem ver como Deus tem enviado profetas através de toda a história bíblica. y en ellos ha estado la voz de Dios para el pueblo. E neles esteve a voz de Deus para o povo. El apóstol San Pablo nos dice en Hebreos capítulo 1, verso 1 al 2, O apóstolo São Paulo nos diz em Hebreus, capítulo 1, do verso 1 ao 2. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o universo. Ahora podemos ver que Dios habló en el Antiguo Testamento por medio de los profetas. Agora podemos ver que Deus falou no Antigo Testamento através dos profetas. Era la voz de Dios Era a voz de Deus para el pueblo hebreo para o povo hebreu, a través de hombres através de que homens vivieron en medio del pueblo hebreo. que viveram entre o povo hebreu. Pero muchas personas no comprendieron Mas muitas pessoas não compreenderam que el mensaje que ellos traían que a mensagem que eles traziam era la voz de Dios para el pueblo. era a voz de Deus para o povo. Cuando las personas o un pueblo ignora esta verdad, Quando as pessoas, um povo, ignora esta verdade, no puede escuchar la voz de Dios, não pode escutar a voz de Deus. consciente Consciente de que Dios está hablándole al pueblo de que Deus está falando ao povo y por consiguiente a todo ser humano. e, por conseguinte, a todo ser humano. Y muchas personas E muitas pessoas se levantan en contra de ese mensajero de Dios. se levantam contra esse mensageiro de Deus. Por eso fueron perseguidos los profetas de Dios, Por isso é que os profetas de Deus foram perseguidos. porque el pueblo no comprendió que ellos eran la voz de Dios, Porque o povo não compreendeu que eles eram a voz de Deus. pues en ellos estaba la palabra de Dios Porque neles estava a palavra de Deus. y estaban ungidos con el Espíritu de E Dios. estavam ungidos com o Espírito de Deus. Era la voz de Dios Era a voz de Deus para el pueblo para o povo en cada ocasión. em cada ocasião. En Zacarías capítulo 7, verso 11 al 12, Em Zacarias, no capítulo 7, verso 11 e 12, nos habla Dios Deus nos fala, diciéndonos nos dizendo, por medio del profeta Zacarías através do profeta Zacarias, acerca del comportamiento del pueblo hebreo frente a los profetas de Dios. do comportamento do povo hebreu com relação aos profetas de Deus. Y dice, E diz, pero no quisieron escuchar. eles, porém, não quiseram escutar. Antes volvieron la espalda y taparon sus oídos para no oír. E deram o ombro rebelde e excederam os seus ouvidos para que não ouvissem. Y pusieron su corazón como diamante para no oír la ley ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu por medio de los profetas primeros. Vino por tanto gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos. Sim, fizeram os seus corações duros como diamante para que não ouvissem a lei, nem as palavras que o Senhor dos Exércitos enviara pelo seu Espírito mediante os profetas precedentes, donde veio a grande ira do Senhor dos Exércitos. Por medio de quien venía la palabra de Dios Através de quem vinha a palavra para el pueblo hebreo, para o povo hebreu? por medio de quien venía Através la voz de Dios para el pueblo hebreo, da voz de Deus vinha para o povo hebreu? por medio de los profetas Através dos profetas, en los cuales estaba el Espíritu de Dios. nos quais estava o Espírito de Deus. Y colocaba esa palabra en el corazón y en la boca de esos profetas. Colocava a palavra no coração e na boca desses profetas. Y ellos hablaban esa palabra. E eles falavam essa palavra, Pero el pueblo no quiso escuchar. mas o povo não quis escutar. Y por consiguiente E por conseguinte, vino gran enojo de parte de Dios. grande ira da parte de Deus.
Y ahora podemos ver el por qué el pueblo hebreo ha tenido tantos E problemas. agora temos podido ver porque o povo hebreu teve tantos problemas. De toda la vida de existencia del pueblo hebreo, Na vida da existência do povo hebreu, son más los siglos que ha tenido de problemas que los que ha tenido sin problemas. são mais os ciclos que teve de problemas do que os sem problemas. ¿Y por qué? E por quê? Porque no han querido escuchar la voz de Dios Porque não quiseram escutar a voz de en sus Deus diferentes edades, em suas diversas eras. y por eso E por isso ha venido gran enojo de parte de Dios. veio grande ira da parte de Deus. Vean Vejam en Deuteronomio capítulo 30, em Deuteronômio, no capítulo 30, Dios habla para el pueblo hebreo Deus fala para o povo hebreu y le dice, e lhe diz: sucederá que cuando hubieren venido sobre ti todas estas cosas, E será que sobrevindo-te todas essas coisas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, a bênção ou a maldição que tenho posto diante de ti, y te arrepintieres en medio de todas las naciones a donde te hubiere arrojado Jehová tu Dios, e te recordares dela entre todas as nações para onde te lançar o Senhor teu Deus, y te convirtieres a Jehová tu Dios, e te converteres a Jeová teu Deus, y obedecieres su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy, y tú y tus hijos con todo tu corazón y con toda tu alma, e deres ouvidos a sua voz conforme a tudo que eu te ordeno hoje, tu e teus filhos com todo o teu coração e com toda a tua alma, entonces Jehová hará volver a tus cautivos y tendrá misericordia de ti, y volverá a recogerte de entre todos los pueblos a donde te hubiere esparcido Jehová tu Dios. então Jeová teu Deus te fará voltar do teu cativeiro e se apiedará de ti, e tornará a juntar-te dentre todas as nações entre as quais te espalhou Jeová teu Deus. Aun cuando tus desterrados estuvieran en las partes más lejanas que hay debajo del cielo, de allí te recogerá Jehová tu Dios, y de allá te tomará. Ainda que os teus desterrados estejam para a extremidade do céu, desde ali te juntará Jeová teu Deus e te tornará dali. Y te hará volver Jehová tu Dios a la tierra que heredaron tus padres, y será tuya, y te hará bien, y te multiplicará más que a tus padres. E Jeová teu Deus te trará a terra que teus pais possuíram e a possuirás, e te fará bem e te multiplicará mais do que a teus pais. Y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tus descendientes, de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. E Jeová teu Deus circundará o teu coração e o coração da tua semente para amares ao Senhor teu Deus com todo o coração e com toda a tua alma, para que vivas. Y pondrá Jehová tu Dios todas estas maldiciones sobre tus enemigos y sobre tus aborrecedores que te persiguieron. E Jeová teu Deus porá todas essas maldições sobre os teus inimigos e sobre os teus aborrecedores que te perseguiram. Ahora vean ustedes cómo Dios habla de bendiciones y de maldiciones Agora vejam vocês como Deus fala de bênçãos e maldições para el pueblo hebreo. para o povo hebreu. Las maldiciones han venido por causa de no escuchar la voz de Dios. As maldições vieram por causa de não escutar a voz de Deus. Y las bendiciones es por escuchar la voz de Dios E as bênçãos é por escutar a voz de Deus y seguir el programa de e Dios. seguir o programa de Deus. Ahora podemos ver Agora podemos ver que para el tiempo final que para o tempo final, Dios ha prometido Deus prometeu la restauración para el pueblo hebreo. a restauração para o povo Conforme Ezequiel capítulo 37, hebreu, conforme Ezequiel capítulo
donde le presenta un campo de huesos de personas muertas, un campo lleno de huesos secos, Aonde ele apresenta campo de pessoas mortas, campo cheio de ossos secos, y le dice al profeta Ezequiel: e diz ao profeta Ezequiel: esta es la casa de Israel, esta é a casa de Israel, un campo lleno de huesos secos. campo cheio de ossos secos. Y le pregunta al profeta Ezequiel: E pergunta ao profeta Ezequiel: ¿vivirán estos huesos? esses ossos viverão? Y el profeta Ezequiel E o profeta Ezequiel le dice a Dios: diz a Deus: Señor, tú lo sabes. tu o sabes, Porque Ezequiel sabe una cosa, porque ele sabe uma coisa. que no hay nada imposible para Dios. Uma coisa não há nada impossível para Deus. Y si Dios en su programa E se Deus em seu programa tiene el resucitar aquel campo de huesos secos, tem o ressuscitar aquele campo de ossos secos, pues Dios lo va a hacer. pois Deus o vai fazer. Para la iglesia del Señor Jesucristo, Para a igreja do Senhor Jesus Cristo, va a resucitar vai ressuscitar a personas pessoas en cuerpos eternos. em corpos eternos. Personas Pessoas que algunos de ellos que alguns han muerto hace 500 o 1000 o 2000 años morreram há 500, 1000, 10.000 anos y ya sus huesos están convertidos en polvo. e esses ossos já estão convertidos em pó. Y si Dios E se Deus resucitará ressuscitará a los muertos en Cristo, aos mortos em Cristo, aunque sus cuerpos y sus huesos estén convertidos en polvo, ainda que seus corpos e ossos estejam convertidos em pó, también resucitará al pueblo hebreo como nación, ressuscitará o povo hebreu como nação, aunque sea un campo de huesos secos. ainda que seja campo de ossos, Ya ahí hay algo. mas aí já há algo. Pero de entre los escogidos gentiles, Mas dentre os escolhidos gentios, para algunos para alguns, no queda ni el polvo de los huesos, não resta nem o pó dos ossos, porque han muerto hace miles de años, porque já morreu faz milhares de anos, a algunos 1000 años há o 1500 años. 1500 anos. San Pablo, São Paulo, San Pedro São Pedro y los e apóstoles. os apóstolos, Pero Cristo ha dicho: mas Cristo yo les resucitaré en el día postrero. Y para el día postrero también va a resucitar al pueblo hebreo como nación. Y va a ser e vai ser, la cabeza de todas las naciones. ¿Y qué significa eso? que isso significa, Pues que va a ser pois que vai ser la capital del mundo, a capital do mundo, Jerusalén. Jerusalém, Y el territorio de Israel e o território va a ser el Distrito Federal. vai ser o Distrito Federal, Y de ahí saldrán e daí sairá todas las leyes para todas las naciones. todas as nações, Y de ahí saldrá e daí sairá toda enseñanza, todo o ensinamento, tanto en el campo espiritual o campo espiritual, como en el campo político también. também o campo político, Y ahí estará también e aí também está el Mesías, el rey de Israel, sobre el trono de David. o trono de Davi. Pero tiene Dios que resucitar al pueblo hebreo como nación. Mas Deus tem que ressuscitar o povo hebreu como nação. Y por cuanto el Espíritu de Dios E por quanto o Espírito de Deus fue ahuyentado de la nación hebrea foi afugentado na nação hebraica por causa de rechazar al Mesías por causa de en su primera venida, o Messias na sua primeira vinda, el Espíritu de Dios o Espírito de Deus se movió hacia los gentiles, se moveu para os gentios, se movió por Asia Menor, se moveu para luego por Europa, depois para luego por Norteamérica a América do Norte y después ¿hacia dónde? e depois para onde? Hacia la América Latina y el Caribe. América Latina e Caribe. Y de ahí E daí es que regresará é que regressará al pueblo hebreo. ao povo hebreu. Ahora podemos ver Agora podemos ver que Dios le dijo al profeta Ezequiel: que Deus disse ao profeta Ezequiel: llama al Espíritu de Dios, chama o Espírito de Deus, llama al Espíritu chama o Espírito para esos cuerpos. para esses corpos ¿Y llámalo de dónde? e chama-o da onde? Vamos a ver. Vamos ver. Es que el Espíritu de Dios É que o Espírito de Deus ha estado viajando esteve viajando por diferentes lugares por diversos lugares en la manifestación na manifestação de los 7 Espíritus de Dios dos 7 Espíritos que recorren que percorrem toda la tierra. toda a terra. Y ese recorrido E este percorrido del Espíritu de do Dios Espírito de Deus por toda la tierra por toda a terra lo ha realizado o realizou a través de las diferentes edades o etapas de la iglesia gentil. através das diversas etapas ou eras da igreja gentil. Encontramos entre los gentiles al Espíritu de Dios. Encontramos o Espírito de Deus entre os gentios. En Asia Menor, Na Ásia Menor, manifestado en San Pablo. manifestado em São Y San Pablo decía: São Paulo no vivo yo, já não vivo vive Cristo en mí. vive Cristo. San Pablo fue São Paulo la voz de Cristo para esa primera edad de la iglesia gentil. já era da igreja
allá en Asia Menor. lá na Ásia Menor. Y él estableció E ele estabeleceu la palabra divina a palavra para esa primera edad. para aquela primeira era. Luego se movió el Espíritu de Dios a Francia y allí levantó E lá levantou a Ireneo como el mensajero de la segunda edad a segunda o etapa de la iglesia de Jesucristo etapa da igreja. entre los gentiles. Y por medio de Ireneo, Jesucristo en Espíritu Santo habló al pueblo. Falou ao povo. Y él fue la voz de Dios, la voz de Jesucristo, para esa segunda etapa de la iglesia entre los gentiles. A etapa da igreja dos gentios. Luego vino la tercera etapa A seguir veio a terceira etapa. y levantó a Martín. E levantou Martim. Y en Francia y en Hungría E na França, se cumplió la tercera edad de la iglesia gentil. a terceira era. Y Martín fue la voz de Cristo Martim foi a voz de para la tercera edad de la iglesia era da igreja entre los gentiles. dos gentios. Luego vino la cuarta etapa Logo veio a quarta etapa. y levantó Dios a Colombo. E Deus levantou Columbo. Lo ungió con su espíritu, Ungiu com seu colocó su palabra en su boca colocou sua palavra para esa cuarta na etapa, quarta etapa. la cual se cumplió en Irlanda y Escocia. Irlanda e na Escócia. Y él fue la voz de Dios, la voz de Jesucristo para esa cuarta edad Para a quarta de la iglesia de Jesucristo entre los gentiles. dos gentios. Luego vino la quinta etapa o edad de la iglesia gentil, A quinta etapa era da igreja gentia. la cual se cumplió en Alemania, Cumpriu-se na Alemanha, donde levantó aonde levantou al reverendo Martín Lutero, o reverendo Martim Lutero, el cual, o qual, ungido por el Espíritu de Dios, ungido pelo Espírito, trajo la palabra de Cristo trouxe a palavra de Cristo para el pueblo. para o povo. Él fue la voz de Cristo Ele foi a voz de Cristo. para esa quinta etapa de la iglesia entre los gentiles. Etapa da igreja entre os gentios. Y se cumplió E cumpriu-se en Alemania. na Alemanha. Luego vino la sexta etapa de la iglesia entre los E a gentiles, sexta etapa da igreja entre os gentios. la cual se cumplió en Inglaterra, Cumpriu-se na Inglaterra, donde Dios levantó onde Deus levantou a Juan Wesley John Wesley y colocó su palabra en su boca. e colocou sua palavra em sua boca. Y él trajo el mensaje de Cristo Ele trouxe a mensagem de Cristo. para la iglesia de Jesucristo. A igreja de Jesus Fue Jesucristo foi Jesus Cristo en Juan Wesley, em John Wesley, hablándole a su iglesia falando a sua igreja, y hablándole a todos los seres humanos. falando a todos os seres humanos. Porque por medio de estos mensajeros, E através desses mensagens, Cristo ha hablado a su iglesia y al mundo entero. todo mundo Después vino la séptima edad de la iglesia gentil. veio a sétima era da igreja gentia. Y levantó Dios al reverendo William Branham E Deus levantou o reverendo William Branham en Norteamérica, América do Norte. donde se cumplió la séptima edad de la iglesia gentil. E a sétima era da igreja gentia. Y él fue la voz de Cristo Ele foi a voz de Cristo. para la séptima edad de la iglesia gentil. A sétima era da igreja. Por medio de él Jesucristo le habló a su iglesia Através dele, Jesus Cristo falou a sua igreja. y le habló a todo ser humano. Falou a todo ser humano. Porque Cristo por medio del mensajero de cada edad E Cristo, através da igreja, le habla a su iglesia fala a sua igreja. y le habla a todo ser humano. Fala a todo ser humano. Y luego que han transcurrido E depois que transcorreu estas 7 etapas de la iglesia sete etapas entre los gentiles, dos gentios, hemos visto temos visto cómo la voz de como a Cristo voz de Cristo ha estado hablando en este planeta Tierra por medio de sus ángeles mensajeros de las 7 edades de la iglesia gentil. da igreja gentil. Fue la voz de Cristo Cristo, en cada ángel mensajero. Ellos fueron la voz de Cristo a voz de Cristo para el pueblo. para o povo. Y ahora hemos llegado E agora chegamos. al día postrero y podemos ver Podemos ver cómo Cristo como Cristo estuvo manifestado teve manifestado en esas 7 etapas de la iglesia gentil. da igreja gentil. Fue el Espíritu de Dios recorriendo esas 7 etapas entre los gentiles. Fue la manifestación de los 7 Espíritus de Dios, o sea, del Espíritu Santo, en 7 manifestaciones a través de 7 ángeles mensajeros, hombres enviados por Dios. Enviados por Deus. Y para este tiempo final, No tempo final, Jesucristo, Jesus Cristo, en Espíritu Santo, Espírito Santo, se mueve a la América Latina y el Caribe. América Latina e Caribe. Y en la América Latina y el Caribe América Latina e Caribe nos habla nos fala todas estas cosas que deben suceder pronto essas coisas que brevemente devem acontecer en la edad de la piedra angular. na era da pedra. La edad de la piedra Na angular era da pedra es la etapa é a etapa que corresponde a este tiempo final correspondente a esse en la tempo iglesia de final, Jesucristo. na igreja de Jesus Cristo. Y el cumplimiento de esa etapa O cumprimento dessa etapa es en la América Latina y el na Caribe. América Latina e Caribe. Cristo no se olvidó Cristo não se esqueceu de los latinoamericanos y caribeños.
nos tuvo en su mente nos teve em sua mente y nos ha dado e nos deu la bendición más grande a maior que Él tenía que Ele tinha para darle para dar a su iglesia. à sua igreja. La iglesia de Jesucristo A igreja de Jesus tiene la bendición más grande a maior bênção en la América Latina y el do Caribe. Caribe. Por eso es que dice, Isso é que diz. sube acá. Sobe aqui, ¿A dónde? aonde? A la edad de la piedra A angular. era da pedra angular. Y yo te mostraré las cosas que han de suceder As coisas que hão de suceder después de estas. depois dessa, O sea, después ou seja, de las que ya han sucedido en las 7 edades suceder. de la iglesia gentil. Ahora las cosas que han de suceder Agora as coisas en la edad de la piedra angular, na era da pedra angular, Cristo las va a dar a conocer. vai dar a conhecer. Y Él habla con esa voz de trompeta. Ele fala com essa En Apocalipsis capítulo 4, verso 1, capítulo 4, verso 1, diciendo con esa voz de trompeta, com esta voz de trombeta, sube acá sobe aqui y yo te mostraré mostra aqui las cosas que han de suceder que después de estas que ya han sucedido. estas que já sucederão. Y ahora, E agora, ¿por medio de quién? através de quem? ¿Nos estará hablando todas esas cosas que han de suceder pronto? Nos estará falando todas essas coisas que brevemente devem acontecer? Porque no hará nada Porque não fará sin nada que antes revele sus secretos a sus siervos, sus profetas. aos seus servos, os profetas. Él Ele dice disse en Apocalipsis no Apocalipse, capítulo 22, capítulo 22, verso 16, verso 16, a quién a quem Él enviará ele enviará, y será e será para todas las para iglesias todas as igrejas, y para todos los seres para humanos. todos os seres humanos. Y Él será E ele será la voz de Cristo, a voz de Cristo, porque Cristo estará en Él, porque Cristo está manifestado en la manifestación final de Cristo en medio de su iglesia. entre sua igreja, Y por medio de Él, e através dele, Cristo estará hablándonos Cristo estará todas estas cosas que deben suceder pronto. as coisas brevemente devem acontecer. ¿Y quién es esa persona? Quem é essa pessoa? Que lo diga el mismo Jesús. Que o próprio Jesus o diga. Él es la persona A pessoa de la cual da qual Cristo ha hablado más. falou mais, Él es el más identificado por Cristo ele é o mais identificado por Cristo. de todos los mensajeros Entre todos os que Cristo enviaría. que Cristo enviaria. Apocalipsis capítulo 22, verso 16 dice, Apocalipse capítulo 22, verso 16 diz: yo Jesús Eu, Jesus, he enviado mi ángel envio meu anjo para daros testimonio para vos testificar de estas cosas estas coisas en las iglesias. nas igrejas. ¿Quién es el enviado de Jesucristo? Quem é o enviado de Jesus? Su ángel mensajero. ¿Y para qué es enviado? Para dar testimonio de estas cosas Estas coisas, en todas las iglesias todas as igrejas, y a todas las iglesias y a todo ser humano y a toda nación, e a toda nação, pueblo, povo, nación nação y lengua. e língua. Ese es el enviado Este é o de Jesucristo. de Jesus. Esa es la voz de Jesucristo Esta é a voz de Jesus en el día no postrero. último dia. Apocalipsis 22, Apocalipse 20, verso 6 dice, verso 6 y me dijo, e disse-me: estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. que em breve hão de acontecer, ¿Cómo son dadas a conocer? como são dadas Las cosas que deben suceder pronto que brevemente devem acontecer, son dadas a conocer são dadas a conhecer. por medio del ángel de Jesucristo, Através do anjo de Jesus, ungido con el Espíritu de Cristo, ungido com o Espírito de Cristo, y por medio de él, e através dele, Jesucristo estará hablando a su iglesia falando ao seu igreja, y a todo pueblo, nación y lengua, a todo ser humano que vive en este tiempo final. nesse tempo final. Porque Él es Porque ele é la voz del Señor Jesucristo o Senhor Jesus en el día postrero para todas las iglesias y para todo ser humano. todo ser humano. Y el día postrero E o último dia, es el séptimo milenio. sétimo milênio. Y si le añadimos al calendario los años de atraso que tiene, Sentarmos ao calendário os anos que ele tem atrasado, ya hace tiempo estamos en el séptimo milenio. estamos no sétimo milênio, Ya hace tiempo entramos al nuevo milenio. estamos no novo milênio. Pero si le dejamos el calendario como está, Mas se deixarmos o calendário como ele está, solamente falta un año con algunos meses somente falta ano com alguns meses para llegar al año 2000. para chegar ao ano 2000. Y llegar entonces E então chegar al séptimo milenio, ao sétimo milênio, que es el día postrero delante de o Dios. último dia diante de Deus.
Pero ¿se le habrá atrasado a Dios su calendario? Mas terá atrasado o calendário de Deus? A Dios no se le atrasa su calendario. Para Deus, o seu calendário não se Y si atrasa. no se le ha atrasado su calendario, E se o seu calendário não se atrasou, ya estamos en el día postrero. já estamos no último dia. En el tiempo No tempo en que todo ser humano em que todo ser humano está llamado está chamado a estar escuchando estar escutando la voz del Señor Jesucristo en el día no postrero. último dia. Y ahora hemos E visto agora temos visto cuál es la voz de qual Jesucristo. é a voz de Jesus Cristo. Es la voz del ángel del pacto, del ángel de Jehová, a través de su ángel mensajero. Su ángel mensajero, que es el último profeta que Jesucristo envía Jesus Cristo a la na tierra. terra. Es el profeta É o profeta de la dispensación del reino. dispensação do reino. Es un profeta dispensacional. Profeta dispensacional. Es la primera ocasión Primeira ocasião. en que Jesucristo envía un profeta dispensacional Dispensacional. a su iglesia. A sua igreja. Esa es la clase de profeta más grande que Dios envía al planeta Tierra. Maior que profeta que Deus envia ao planeta Terra. De esa clase de profeta, Esse tipo de profeta, solamente hay 7. somente há 7. Adán, Adão, Set, 7, Noé, Noé, Abraham, Abraão, Moisés, Moisés, Jesús Jesus y el ángel del Señor Jesucristo. anjo do Senhor Jesus Cristo. ¿Y por qué hay 7? E por que as Porque son 7 dispensaciones, são 7 con 7 mensajes dispensacionales. mensagens dispensacionais? Por eso es que San Juan, Por isso é que São João, el apóstol, o apóstolo, quiso adorar al ángel de Jesucristo. quis adorar o anjo de Jesus Cristo. Ese ángel del Señor Jesucristo Este anjo do Senhor Jesus Cristo es el mensajero de é Jesucristo, o mensageiro de Jesus Cristo, el instrumento de Jesucristo, instrumento de Jesus Cristo, el cual le dio a Juan la revelación del o Apocalipsis. qual deu a João a revelação do Apocalipse. En la década del 90 Na década de 90, del primer siglo de la era cristiana, século da era cristã, es el segundo hombre é o segundo homem que antes de venir en carne humana a la tierra, que antes de vir em carne humana na terra, ministra la palabra de Dios. ministra a palavra de Deus. ¿El primero quién fue? O primeiro quem foi? Nuestro amado Señor Jesucristo. Nosso amado Senhor Jesus Cristo. Y el segundo E o segundo es el ángel del Señor é o Jesucristo. anjo do Senhor Jesus Cristo. Por eso ustedes pueden ver Por isso vocês podem ver una similitud uma similitude en el ángel do anjo de Jesucristo de Jesus Cristo con Jesucristo. com Jesus Cristo. Aunque el ángel Ainda que o anjo no es el Señor não é Jesucristo. o Senhor Jesus, Pero miren ustedes la similitud mas vejam vocês que encontramos a través de la Biblia. que encontramos através da Bíblia. Jesucristo dice de su ángel, Jesus Cristo diz porque ese es el siervo fiel y prudente, y ese es el vencedor para el día no postrero. último dia, De ese que está hablando, esse que está falando, cuando él dice, quando ele disse, al que venciere, ao que vencer, yo le daré eu lhe darei autoridad autoridade sobre las naciones y las regirá regerá, con vara de hierro y serán quebrantadas serão quebrantadas como vaso de alfarero, como vasos de oleiro, así como yo he recibido como eu recebi de mi Padre. do meu Pai. Como Cristo recibió del Padre, Cristo recebeu do Pai, ahora Cristo le otorga agora Cristo al vencedor, ao vencedor, que será en el día postrero, será no su ángel mensajero. seu anjo mensageiro. O sea que lo mismo que el Padre hizo con Jesús, Ou seja, que a mesma coisa que o Pai fez com Jesus es lo que Jesús hace con su ángel. é o que Jesus faz com o seu anjo. También dice, Também diz, al que venciere, ao que vencer, yo le daré del maná escondido. eu lhe darei do maná escondido. Y le daré una piedrecita blanca. Le daré a comer del maná escondido. Lhe darei de comer do maná escondido. Y le daré una piedrecita blanca. Lhe darei uma pedrinha branca. Y en la piedrecita, E na pedrinha, escrito un nombre nuevo, escrito um nome novo, el cual ninguno conoce, o qual ninguém conhece, sino aquel que lo recibe. senão aquele que o recebe. Dice aquel que lo recibe. Disse aquele que o recebe. No dice aquellos que lo reciben, Não diz aqueles que o recebem, sino aquel que lo recibe. mas aquele que o recebe. Y también dice E também diz, al que venciere. No dice a los que vencieren, não diz aos que sino vencerem, al que venciere. mas ao que vencer. Yo le daré Eu lhe darei una piedrecita blanca. uma pedrinha branca. El mensaje siempre es dirigido al mensajero. A mensagem sempre é dirigida ao mensageiro.
Y el pueblo que está con el mensajero E o povo que está com o mensageiro recibe las bendiciones recebe as bênçãos de Dios de Deus que Dios le da que Deus lhe dá. al mensajero, Dá ao mensageiro. porque él las comparte Porque ele as compara con el pueblo com o povo que recibe su mensaje. que recebe sua mensagem. Y por eso el pueblo Por isso o povo que recibe su mensaje recebe sua mensagem. es el pueblo que recibe al profeta Recebe o profeta. y por consiguiente recibe recompensa de profeta, recibe los beneficios para los cuales envió ese profeta. Enviou esse profeta. Es el siervo fiel y prudente O servo fiel e prudente el que da el alimento espiritual dá o alimento espiritual a los hijos de Dios para os filhos en de la Deus, casa de Dios. na casa de Deus. Y ese alimento E este alimento lo recibe el primero ele o recebe porque es la palabra, porque no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Él recibe esa palabra revelada essa palavra revelada de parte de Cristo de Cristo. y la comparte Compara con todos los hijos e hijas de Dios filhos e filhas de Deus. en la edad que le toca vivir. Que corresponde viver. Y el siervo fiel y prudente Servo fiel e prudente que esté viviendo en el día postrero, no último dia, en el tiempo del fin, no tempo do fim, es el que recibirá é o que receberá las grandes bendiciones bênçãos siendo materializadas en él. realizadas nele. Esas grandes bendiciones. Pero todo fue reflejado Mas tudo foi refletido en los 7 ángeles mensajeros. nos mensageiros. Ahora por eso dice, Por isso diz: al que venciere que vencer y guardare mis obras as minhas obras hasta el fin. até o fim. Y ya los otros mensajeros de las 7 edades Já aos outros mensageiros das 7 eras se fueron. já se foram. Y ahora a nosotros nos ha tocado vivir en el fin. Nos correspondeu viver no El fin del tiempo, fim do tempo, el fin del siglo, no fim do século, el fin de las edades. no fim das eras, Porque estamos en una nueva edad, la edad de la piedra a angular. era da pedra angular. Y una nueva dispensación Uma nova dispensação se está entrelazando con la dispensación de la gracia. Ahora a nosotros nos ha tocado vivir tocou viver en el fin del siglo. no fim do século. ¿Y cuál sería la señal para el fin del siglo? Qual seria o sinal para o fim do século? Jesucristo dijo, enviaré el Hijo del Hombre Filho do homem a sus ángeles. seus anjos. El fin del siglo O fim do século es el tiempo é o tempo de la cosecha, da colheita. de la cosecha del trigo Colheita do trigo, y también de la cosecha de la cizaña. La cizaña será echada en el horno de fuego, en la gran tribulación, donde será quemada. onde será queimado. Pero el trigo Mas o trigo es recogido y colocado en el granero de Dios. colocado no celeiro Y los muertos en Cristo serán resucitados en cuerpos eternos. Y nosotros los que vivimos seremos transformados y seremos llevados a la casa de nuestro Padre Celestial, a la gran cena de las bodas del Cordero. Ahora podemos ver Agora podemos ver que estas bendiciones essas bênçãos, son para nosotros en este tiempo final. Todas las bendiciones todas as bênçãos. que Cristo le dará a su ángel mensajero, O seu anjo mensageiro, todo el pueblo todo o povo, creyente en la palabra de Cristo, a palavra de que estará hablando en el día postrero, último dia, recibirá receberá bendiciones en abundancia. Es la edad de oro para la iglesia de Jesucristo. de Jesus Cristo. Ahora vean ustedes, Agora vejam vocês, dice también também diz, para el vencedor, para o vencedor, al que venciere, ao que vencer, yo le haré columna en el templo de mi Dios. coluna no templo do meu Deus. Una columna Uma coluna es una parte del edificio é uma parte do edifício muy muito importante. importante. Y eso en el campo espiritual Isso no campo espiritual significa significa que él hará una persona importante en su reino. fará uma pessoa importante no seu reino. Y dice, E diz, y escribiré sobre él e escreverei sobre ele el nombre de mi Dios. o nome do meu Deus. Ahora vean ustedes, Agora vejam vocês, es la segunda ocasión na segunda ocasião en que un hombre em que um homem es portador é portador del nombre de Dios. do nome de Deus. El ángel del pacto O anjo do pacto es el que tiene el nombre de é Dios. o que tem o nome de Deus. Conforme al Éxodo capítulo 23, É o Êxodo capítulo verso 20 verso 20 en adelante. em diante.
He aquí yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Eis que te envio anjo diante de ti para que te guarde neste caminho e te leve ao lugar que te tenho aparelhado. Guárdate delante de él y oye su voz. Guarda-te diante dele e ouve sua voz. No le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. Não o provoques a ira, porque não perdoará a vossa rebelião, porque o meu nome está nele. Y cuando el ángel del pacto vino en carne humana, E quando o anjo do pacto veio em carne humana, cuando se hizo carne quando se fez carne, en la persona de Jesús, na pessoa de Jesus, allí estaba el nombre de Dios para redención, ali estava o nome de Deus para a redenção, para morir en la cruz del Calvario para morrer na cruz y do llevar a Calvário cabo e realizar la redención del ser humano, a redenção do ser humano, quitar nuestros pecados tirar os nossos pecados y así ser libres e assim sermos livres por el Hijo del Hombre, Jesucristo nuestro Salvador. por Jesus Cristo, nosso Salvador. Y ahora, E agora, vean ustedes una cosa muy importante. vejam vocês uma coisa muito importante. Continuamos leyendo. Ya hemos visto que el ángel del pacto tiene el nombre de Dios. E o anjo do pacto tem o nome de Deus. Y cuando vino en carne humana, E quando veio em carne humana, el verbo hecho carne, o verbo feito carne, ahí estaba el nombre de Dios ali estava o nome de Deus, para redención, para salvación. redenção para salvação. Nadie más podía llevar a cabo la obra de redención Ninguém mais poderia realizar a obra da redenção sino Jesucristo. senão Jesus Cristo. Tenía dos cosas muy importantes. Tinha duas coisas O muito três. importantes, ou três. Era la persona Era a pessoa portadora del nombre portadora do nome, de redención, nombre de Dios para redención, nome de Deus para a redenção. y portador E portador del ángel del pacto, do anjo do pacto, que es el que tiene el nombre de Dios. tem o nome de Deus. En él estaba el ángel del pacto manifestado. Nele estava manifestado o anjo do pacto. Nadie más Ninguém mais podía hacer esa obra, poderia fazer essa obra. aunque tuviera el nombre, Ainda que tivesse o nome, pero tenía que tener mas tinha que ter al ángel del pacto manifestado en él, o pacto manifestado llevando a cabo realizando esa obra. esta obra. Y ahora, E agora, en este pasaje nesta passagem, de Apocalipsis capítulo 3, verso 12, capítulo 3, verso 12, donde Jesús dice, onde Jesus diz: y escribiré sobre él el nombre de mi Dios "E escreverei sobre ele o nome de meu Deus, y el nombre de la ciudad de mi Dios, o nome da cidade de meu la Deus, nueva Jerusalén, a nova Jerusalém, la cual desciende del cielo que desce do céu, de mi Dios, do meu Deus, y mi nombre nuevo". e também o meu nome novo. Ahora vean ustedes Agora vejam vocês, cómo en otro hombre como em outro homem va a venir el nombre de Dios vai vir o nome de Deus, y el nombre de la ciudad de nuestro Dios e o nome da cidade de y el nombre nuevo del Señor o Jesucristo nome novo do Senhor Jesus Cristo manifestado. manifestado. Y eso quien lo dice es Isso Jesucristo, é Jesus Cristo, nuestro amado Salvador. o nosso amado Salvador. Si encontramos Encontramos ese hombre, este homem, ese vencedor, este vencedor, en el cual no qual estará estará Jesucristo Jesus Cristo, en Espíritu Santo manifestado en el día postrero, o Santo manifestado no último dia, hablando a su iglesia, falando a sua igreja. hemos encontrado entonces Então teremos encontrado ese vencedor, este vencedor, que es hecho columna en el templo de nuestro Dios feito coluna no templo do nosso Deus, y sobre el cual e sobre o qual Jesucristo Jesus Cristo dice que escribirá diz que escreverá el nombre de Dios o nome de Deus, y el nombre de la ciudad de nuestro e Dios o nome da cidade do nosso Deus, y el nombre nuevo e o nome novo del Señor Jesucristo. do Senhor Es Cristo el que dice que tiene un nombre nuevo. Cristo quem disse que tem um nome novo. ¿Y quién se va a poder contradecir a Jesucristo? Quem vai se colocar a contradizer Jesus Cristo? Si Él dice que tiene un nombre nuevo, Diz que tem um nome novo. pues Él tiene un nombre nuevo Ele tem um nome novo. y Él lo va a escribir E ele vai escrever sobre el vencedor. sobre o vencedor. Y ese es el mismo nombre E esse é o mesmo nome de nuestro Dios do nosso Deus. y es el mismo E nombre é o mesmo nome de la ciudad de nuestro da Dios cidade do nosso Deus. y es el mismo nombre É o mesmo nome del ángel del pacto, del ángel de do Jehová, anjo de Jeová, el cual o qual lleva el nombre de leva Dios. o nome de Deus.
del cual dijo Dios, do qual Deus disse, Él tiene mi nombre. ele tem o meu nome. Él dijo, Ele disse, guárdate delante de Él guarda y oye su voz. No le seas rebelde, porque Él no perdonará vuestra rebelión, perdoará a vossa rebelião. porque mi nombre está en Él. Está nele. Y ahora, E agora, Dios colocó su nombre Deus colocou seu nome en su em ángel. seu anjo. Y ahora Jesucristo ha dicho que va a colocar su nombre nuevo sobre el vencedor. Sobre o vencedor. Ese será su ángel mensajero. Anjo mensageiro. Así como Dios colocó Assim como Deus colocou su nombre seu nome, sobre su ángel, el ángel del pacto, o anjo do pacto, que es el mismo Dios, que é o próprio en su cuerpo teofánico. Colocó su nombre en ese cuerpo teofánico. corpo teofánico. Y luego, E a seguir, cuando se hizo carne, quando se fez carne, allí estaba manifestado ali estava manifestado el nombre de Dios para redención. Deus para a redenção. Y para el día No postrero, último dia, Jesucristo Jesus Cristo nos dice que tiene un nombre tem nuevo um nome novo. y lo va a colocar, E o vai colocar, lo va a escribir o vai escrever sobre el vencedor. sobre o vencedor. Y escribirá también E também escreverá el nombre de Dios y el nombre de la ciudad de nuestro Dios do nosso Deus. y el misterio E o mistério del nombre eterno de Dios eterno de Deus. y nombre de la ciudad de nuestro Dios y nombre nuevo de Jesucristo lo tendrá un hombre, Um homem, el ángel o anjo del Señor Jesucristo, Senhor, la voz de Jesucristo para el día postrero, para o último dia. que es su ángel mensajero, a través del cual estará Jesucristo en Espíritu Santo manifestado, hablándole a su iglesia y hablándole al mundo entero. O inteiro. Hemos visto Temos visto quién es la voz de Jesucristo de Jesus Cristo para el día para o postrero. último dia. Es É el ángel de o Jesucristo, anjo de Jesus Cristo, en el cual Jesucristo qual Jesus estará manifestado en Espíritu Santo manifestado em Espírito Santo en el día postrero, o sea, en el séptimo milenio, no sétimo milênio, y estará por medio de su ángel mensajero, estará através de seu hablando a las iglesias falando a y hablándole al mundo entero, porque estará colocando en el corazón y en la boca de su ángel mensajero su palabra, su mensaje correspondiente a este tiempo final. Colocará en el corazón colocará no coração y en la boca e na boca de su ángel mensajero el mensaje del evangelio del reino, para predicarlo para pregá-la a la iglesia de Jesucristo, à igreja de Jesus Cristo, al pueblo hebreo, ao povo hebreu, a todas las naciones, a todo ser humano, y así la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. Será lleno el planeta Tierra del conocimiento de la segunda venida de Cristo, como el león de la tribu de Judá, como rey de reyes y señor de señores, en su obra de reclamo. obra da reclamação. Hay una promesa Há uma promessa también também de Cristo de Cristo, en Apocalipsis capítulo 3, verso 21, no 3, verso que dice, al que venciere, ao que vencer, yo le daré que se siente conmigo en mi trono, se assente comigo así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. com meu Pai no seu. ¿Quién se sentó en el trono del Padre? Se sentou no trono do Pai, El que tenía aquele que el nombre de Dios para redención, Deus para y en el cual el ángel del pacto estaba manifestado, llevando a cabo la obra realizando a obra de redención en la cruz del Calvario. do Calvário. Y ahora, E agora, ¿quién se sentará con Cristo en su trono se sentará com en el séptimo milenio? no sétimo milênio, El ángel mensajero, o mensageiro en el cual estará Cristo manifestado estará manifestado en el día postrero, llevando a cabo la labor del día postrero, y ahí colocará e aí colocará él su nombre, o seu nome y el ángel mensajero e o anjo mensageiro será el que comprenderá será aquele que compreenderá ese nombre este nome nuevo del Señor Jesucristo, do Senhor Jesus y nombre eterno e nome eterno de Dios, de Deus y nombre de la ciudad de nuestro Dios. e da cidade do nosso Deus. Ahora podemos ver Agora podemos ver que con la manifestación com a manifestação de Cristo en Espíritu Santo, a través de su ángel mensajero, do seu anjo mensageiro estará siendo manifestado el nombre eterno de Dios, y por consiguiente la obra de Dios será realizada en este tiempo final, y Dios avivará, o sea, le dará vida a su obra en este tiempo final, como oró el profeta Habacuc en el capítulo 3,
Cuando dijo, he oído tu palabra y temblé. tua palavra e tremi. Aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, Dos tempos, hazla conocer. dá-la a conhecer. Avivar la obra Avivar a obra, es traerla a vida, trazê-la à vida, cumpliendo cumprindo lo que Él ha prometido o que Ele prometeu para cada tiempo para cada tempo. y para nuestro tiempo. Para o nosso tempo, La obra de Dios a obra de Deus es la obra correspondiente correspondente a la de la piedra angular à pedra angular, y dispensación del reino. dispensação do reino. Señor, aviva tu obra en la edad de la piedra angular y dispensación del reino en este tiempo final. Trae a vida toda promesa que tú has hecho para el día postrero, para la edad de la piedra angular y dispensación del reino. Y dala a conocer. Dá-la a conhecer. Y para eso, Para isto, úsanos en este tiempo final. Coloca en tu mensaje de este día postrero toda la revelación de lo que tú estás haciendo en este tiempo final. Para que así todos conozcan todos conheçam. tu obra correspondiente a este tiempo final. Coloca Coloca la revelación divina de toda tu obra de este día postrero. esse último dia. Colócala Coloca en tu boca, tu mensajero, teu mensageiro, que es tu voz que é a tua voz. para este día postrero. En el nombre eterno del Señor Jesucristo. Amén Amém y amén. e amém. La voz de Jesucristo Voz de Jesus Cristo, en el día postrero. último dia. Ese ha sido nuestro tema Este foi o nosso tema. para esta ocasión. La voz del Señor Jesucristo Do Senhor Jesus Cristo, en el día postrero. último dia. Que Jesucristo E Jesus Cristo hable grandes bendiciones fale grandes bênçãos cada día a cada dia para cada uno de ustedes y para mí. e para mim. Y nosotros, con toda nuestra alma, las queremos y se van a materializar en cada uno de ustedes y en mí también. Que Dios les bendiga y les guarde y continúen pasando una noche llena de las bendiciones de Cristo. Dejo nuevamente con nosotros Novamente conosco, al reverendo Miguel Bermúdez Barín reverendo Miguel Bermudes, para continuar y finalizar nuestra parte en esta ocasión.